Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. A continuación vamos a estudiar sucesiones y progresiones aritméticas, así que prepárate que comenzamos. Antes de ir pues a sucesiones y progresiones aritméticas, pues tenemos que comprender lo que es el concepto de sucesión. Entonces, una sucesión me dice que es una serie ordenada de números. Cada número de la sucesión ocupa un lugar determinado. Entonces, al momento que decimos una serie ordenada de números, pues es números ubicados de esta forma, así como ustedes ven, en forma horizontal. Sí, entonces me dice que es una serie de números. También me dice que es ordenada. ¿Por qué se dice que es ordenada a esta serie? Pues vamos a analizar aquí en este caso, tenemos que para llegar al 6, ¿no es cierto? Partiendo desde el 3, tengo que pasar y sumar 3 unidades, ¿no es cierto? Para llegar al 10 desde el 6 tenemos que sumarle 4 unidades, del 10 al 15 sería más 5 unidades y del 15 al 21 serían más 6 unidades. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a analizar estos valores. Nos damos cuenta que partiendo desde el 3 va aumentando una unidad. En este caso tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, 6. Sí, es decir, pues de aquí a acá es una unidad, de aquí a acá es una unidad y así pues se va indefinidamente. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que sigue un orden, por eso se dice que es ordenada, ¿sí? Porque está siguiendo un orden y un patrón, ¿sí? Es decir, aquí se está sumando más 1. Y ahora ustedes pueden ver también aquí que tenemos a sub 1, a sub 2 y hasta a sub 5. ¿Sí? El a sub 1 hace referencia al primer término, ¿sí? A sub 2 al segundo término y aquí en este caso pues sería a sub 5, pues sería al quinto término de la sucesión. ¿Sí? Entonces ahora partiendo de aquí podemos nosotros hallar el sexto término que sería en este caso a sub 6. Si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que cada vez que pasa de un término a otro, sí, sucede que va aumentando en una unidad. Es decir, de aquí miren, del 15 al 21 hay más 6 unidades. Sí, entonces de aquí iría con el mismo patrón, sería ahora más 7 unidades. Es decir, tengo que sumarlo más 1. Entonces, si yo quiero hallar el siguiente término, tendría que hacer 21 más 7 es igual a ¿cuánto? A 28. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero hallar el término a sub 7, pues tendría aquí que sumarlo más 8. Entonces 28 más 8 sería 36. Y así pues vamos hallando los demás términos. Y analizando claramente, pues aquí tenemos más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8 y así va indefinidamente. Y también pues va sumando pues cada vez más 1. Aquí tenemos otro ejemplo, si tenemos esta sucesión, entonces vamos a analizar, si nos damos cuenta pues para llegar del 3 al 8 hay más 5 unidades, ¿sí? De aquí a acá hay del 8 al 13 hay más 5 también unidades, del 3 al 18 más 5 y también del 18 al 23 más 5 unidades. Entonces quiere decir que si yo quiero hallar el siguiente término que le sigue al 23, pues tendría que sumarlo también más 5 unidades. Entonces sería 23 más 5, 28. ¿Sí? Entonces aquí también hay que recalcar que no siempre se suma, también se multiplica, se divide. ¿Sí? No siempre se suma. En este caso también nos damos cuenta que porque se decía que cada número de la sucesión ocupa un lugar determinado. En este caso les voy a poner un ejemplo. Aquí ustedes pueden observar la misma sucesión de acá arriba, pero aquí en este caso he intercambiado el término 8 con el 23. Sí, en este caso pues el 23 lo he pasado acá, aquí está el 23 y el 8 lo he pasado acá. Ahora vamos a analizar de nuevo la sucesión. Entonces, en este caso del 23, del 3 al 23 hay más 20 unidades, ¿sí? De aquí a acá, del 23 al 13 sería menos 10 unidades, tengo que restar 10. Sí, entonces del 3 al 18 es más 5 y del 18 al 8 hay menos 10 unidades.
¿sí? Nos damos cuenta que no sigue un patrón, ¿sí? No sigue un orden aquí, como es acá en este caso, pues sería más 5 todo el rato, aquí ya no, ¿sí? Y entonces por eso se dice que cada número ocupa un lugar, ¿sí? Específico, determinado, y pues eso le hace seguir un cierto orden o un cierto patrón. En este caso, si se cambia, pues ya no sigue un orden. Ahora vamos a hablar del término general de la sucesión. ¿Sí? En este caso, pues el término general es una fórmula, ¿sí? Que me permite hallar cualquier término de una sucesión. En este caso vamos a coger esta sucesión de aquí que hemos puesto como ejemplo y la vamos a poner acá abajo. Aquí ustedes pueden observar ya la sucesión puesta y tenemos los 5 primeros términos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera hallar el término A sub 100, es decir, el término 100, o si no, el término 1000, podríamos decir? Entonces no tendríamos que estar, sería muy más claro, muy demorado, ¿sí? Estar haciendo de esta forma, hasta llegar al término 100. Sería muy demorado, ¿sí? Entonces, por eso existe una fórmula que me permite calcular cualquier término de la sucesión. Y esa fórmula pues es el término general de la sucesión. En este caso, cada fórmula o cada término general de la sucesión es diferente, ¿sí? Y eso depende pues claramente de la sucesión. En este caso, la fórmula general para esta sucesión es este de aquí. Sí, en este caso, en este video no se va a explicar cómo extraer la fórmula general de una sucesión, pero en este caso pues sirve nada más de demostración. Entonces en este caso, sí, esta fórmula me permite hallar cualquier término de la sucesión. En este caso, pues si yo quiero hallar el término quinto, supongamos que desconocemos el término quinto, pues yo voy a reemplazar acá nada más. En este caso, en vez de la n, la n es el término que yo quiero encontrar. En este caso pues es el término 5, y por eso pues en vez de n voy a poner 5. Aquí sería 5 al cuadrado, ¿sí? Más 3, en vez de n es 5, que es el quinto término, más 2, ¿sí? Y todo esto sobre 2, ¿sí? Entonces 5 al cuadrado es 25, más 3 por 5 sería 15 aquí, más 2, ¿sí? Y todo esto sobre 2. ¿Sí? Y esto va a ser igual, ¿sí? A 25 más 15 sería 40, más 2 sería 42, y dividido para 2 sería a 21, ¿sí? Y nos damos cuenta que aquí el quinto término sería a sub 5, ¿sí? Sería 21, y aquí nos damos cuenta que es 21. Entonces, si yo quiero hallar el término 100, ¿sí? Entonces yo en vez de la n, pues reemplazo aquí 100, sería 100 al cuadrado más 3 por 100 más 2, y todo eso dividido para 2, ¿sí? Entonces en eso consiste el término general. Aquí tenemos otra sucesión, es la misma de acá arriba, ¿sí? Y la fórmula general que define a esta sucesión pues es en este caso 5n menos 2, ¿sí? Acá arriba también me había olvidado de poner, aquí es a sub n, ¿sí? A esto hace referencia pues al término que yo quiero encontrar. Entonces aquí, supongamos que yo quiero encontrar el término cuarto, supongamos que yo desconozco el término cuarto, pues simplemente voy a reemplazar aquí. Entonces, en este caso, pues yo pondría a sub 4, ¿sí? La n es el término que quiero encontrar. Entonces, 5 por n es 4 menos 2. Entonces, a sub 4, el término cuarto, es igual a 5 por 4, 20, menos 2. Ahora, a sub 4 es igual a 20 menos 2, es igual a 18. ¿Sí? Y aquí está 18, y nos damos cuenta que aquí el término cuarto es 18. Entonces, para eso me sirve lo que es la fórmula o término general de la sucesión, ¿sí? Y como les dije anteriormente, pues en este video no se va a explicar cómo se lo hallan las fórmulas generales, ¿sí? O los términos generales no se va a explicar, pero más o menos a esto hace referencia pues el término general de la sucesión. Y hay que aclarar también que cada término general es muy distinto, ¿sí? A las otras sucesiones, es decir, varía según cómo vayan siendo las sucesiones. Aquí también tenemos otra fórmula, que es la fórmula recurrente, ¿sí? Es aquella fórmula que me permite, supongamos que yo tengo aquí el término a sub 5, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar el término a sub 6, pues tendría que ayudarme de este término de acá. Es decir, la fórmula recurrente me permite obtener cada término
a partir de los anteriores. Entonces, en este caso, pues yo quería hallar a sub 6, pues me tengo que ayudar de a sub 5 para hallar este a sub 6, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En este caso, por lo general, esto ya nos dan, ¿sí? Casi no tenemos que hallarlo, ¿sí? En este caso tenemos, me dan un término y es el término a sub 0. Entonces, a partir de este término, yo voy a hallar los siguientes términos, es decir, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así indefinidamente. Recuerden que la fórmula recurrente me permite obtener cada término a partir de los anteriores. Entonces, a partir de la sub 0 voy a hallar el a sub 1, el a sub 2 y así indefinidamente. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente a partir de esta fórmula, sí, vamos a encontrar los demás términos que yo quiero hallar. En este caso, pues, entonces, ahora tengo a sub n más 1, ¿sí? Es igual a sub n más 3. Entonces simplemente reemplazo aquí. Entonces ahora yo ya tengo a sub 0, ¿sí? Ahora tengo que hallar a sub 1. Entonces, ¿cuál es el término anterior de a sub 1? Pues es a sub 0. Recuerden esta parte de aquí. Entonces, en este caso, pues sería el término anterior de a sub 1 es a sub 0 más 1. Esto es igual a sub 0 más 3. ¿Sí? Entonces, 0 más 1 es 1 y entonces me queda a sub 1 es igual a sub 0. ¿Cuál es el valor de a sub 0? Pues es 1, ¿sí? Más 3. Entonces, a sub 1 es igual a 1 más 3, 4. Muy bien, entonces ya hemos hallado el a sub 1 a partir de a sub 0, ¿sí? Ya nos hemos dado cuenta. Ahora, si yo quiero hallar, en este caso, a sub 2, en este caso ya no tendría que basarme en a sub 1, sino que sería, perdón, en a sub 0, sino que sería en a sub 1 ya. Ahora vamos a reemplazar de la misma forma, sería a sub n, sería en este caso, ¿cuál sería el término anterior de a sub 2? Sería a sub 1 más 1, esto es igual a sub 1 más 3, entonces 1 más 1 es 2, entonces sería a sub 2. ¿Cuánto es el valor de a sub 1? Es 4, ¿sí? Más 3. Entonces, a sub 2 es igual a 4 más 3, 7. ¿Sí? Entonces, el término 2 es a sub 7, pero a partir del término 1. ¿Sí? Y vamos por último, vamos a hallar el a sub 3. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar de la misma forma. Si yo quiero hallar a sub 3, tengo que basarme en el término anterior de a sub 3. ¿Cuál es? A sub 2. Entonces, a sub 2 más 1, esto es igual a sub 2 más 3. 2 más 1 es 3, entonces a sub 3 es igual a sub 2. ¿Cuál es el valor de a sub 2? Es 7 más 3. A sub 3 es igual a 7 más 3, 10. ¿Sí? En este caso, pues, en eso consiste, pues, aplicar la fórmula recurrente, ¿sí? Encontrar los demás valores, en este caso a sub 2 me ayudé de a sub 1, como hallé a sub 1 me ayudé de a sub 0, como hallé a sub 3 me ayudé de a sub 2, ¿sí? Entonces en eso consiste lo que es la fórmula recurrente. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? De la fórmula recurrente, ¿sí? Como les dije anteriormente, por lo general ya les dan los datos, ustedes simplemente tienen que hallar los demás valores, ¿sí? Entonces, aquí me dan los términos a sub 0 y a sub 1. Entonces, a partir de estos dos términos, voy a hallar el número que sigue, que sería a sub 3. Entonces, y me dan esta fórmula de aquí. Entonces, voy a reemplazarlo. Ya tengo a sub 0, a sub 1. Pues, ¿qué voy a hallar? Pues sería a sub 2. Y entonces, en este caso sería, a sub n sería aquí el término 2. Recuerden que es aquí menos 2, n es 2, es el término 2 que quiero hallar, ¿no es cierto? Más a sub 2 menos 1. Entonces, a sub 2 es igual, 2 menos 2 sería a sub 0, más 2 menos 1 sería aquí a sub 1. Entonces, a sub 2 es igual a sub 0, pues ¿cuánto es a sub 0? Es 1. Y a sub 1, pues ¿cuánto es? Es 1 también. Entonces, a sub 2 es igual a 2, ¿sí? Y listo. Ahora voy a hallar el término a sub 3. Como lo hallo? Simplemente, pues, poniendo de la misma forma. Entonces, en este caso sería a sub 3 menos 2 más a sub 3 menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, simplemente en vez de las n puse el término 3, que es lo que quiero hallar. Entonces, a sub 3 es igual, 3 menos 2 es 1, entonces sería a sub 1. Ahora, más
a sub 3 sería 3 menos 1 sería a sub 2. Aquí entonces ahora a sub 3 es igual a sub 1, ¿cuánto vale? Pues 1. Y a sub 2, ¿cuánto vale? Pues 2. Entonces ya tenemos esto de aquí. Entonces a sub 3 es igual 1 más 2, 3. ¿Sí? Y así vamos a ir hallando los demás términos a partir de los términos anteriores. Entonces si yo voy a encontrar a sub 4, pues me voy a ayudar de a sub 3 y a sub 2. Ahora pues vamos a ver ya lo que es progresión aritmética, ¿sí? Y el concepto me dice que es una sucesión, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, en la que cada término se obtiene del anterior añadiéndoles una cantidad constante llamada diferencia, ¿sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo y me dice pues que es una sucesión lo que tenemos aquí en la que cada término se obtiene del anterior añadiéndoles una cantidad constante llamada diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Pues vamos a analizar. Entonces aquí del 4 al 8 ¿cuánto hay? 4 unidades. Del 8 al 12 ¿cuánto hay? 4 unidades, ¿no es cierto? Del 12 al 16 4 y del 16 al 20 hay más 4 unidades, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que es un término, una cantidad constante, ¿sí? Cada vez es más 4, ¿sí? Entonces, este más 4 se llama diferencia. Entonces, ahora, ¿cómo lo hallamos esa diferencia? Pues en realidad siempre vamos a restar un término mayor, ¿sí? Menos un término menor. En este caso, pues podemos coger el 4 menos 3 o el 5 menos 4 o el 2 menos 1, no importa. En este caso, pues ponemos d es igual, aquí voy a hallar a sub 2 menos a sub 1, ¿sí? Lo restamos de esta forma, entonces d es igual a sub 2, ¿cuánto vale? 8. Y a sub 1 pues es menos 4, aquí sería 4, entonces d es igual a 4 y es lo que tenemos aquí. Y ya tenemos la diferencia, ¿sí? ¿Y cómo se denota esta progresión aritmética? Pues se denota de la siguiente forma. Ahora pues ya de esta forma se define. Y si yo quisiera hallar el término cuarto, pues yo tendría que ayudarme del término tercero, ¿sí? Y sumar más 4. Es decir, entonces, para hallar el término cuarto tengo que ayudarme del término tercero, entonces sería 3 más 1. Esto es igual a sub 3, ¿sí? Más d, ¿sí? En este caso, pues, ahora lo que vamos a hallar es 3 más 1 es 4, ¿sí? Entonces aquí sería a sub 4 es igual a sub 3, ¿cuánto es a sub 3? 12, ¿no es cierto? Más d, ¿cuál es la d? Pues es más 4, 12 más 4 es 16, entonces a sub 4 es igual a 16, ¿sí? Y entonces aquí tenemos a sub 4, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, que para hallar cualquier número, ¿sí? Yo tengo que sumarle una cantidad constante llamada diferencia. Sí, en este caso, pues para hallar a sub 4, pues yo tuve que sumar a sub 3 más 4, es decir, 12 más 4 como tengo aquí. Pues ahora tenemos lo que es el término general de una progresión aritmética. Recuerden que el término general es aquella fórmula que me permite, ¿sí?, obtener cualquier término de la sucesión, es decir, el término 5, el término 10, el término 1000, el término 2000, cualquier término, ¿sí? Y esta fórmula pues es ya establecida, es una fórmula estándar, no tenemos que estar buscando, ¿sí? Esta fórmula la aplico para toda progresión aritmética. Entonces, para el ejemplo anterior, ¿sí? Aquí tenemos este de aquí, ¿no es cierto? Supongamos que yo quiero hallar el término quinto, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues simplemente aquí, mediante la fórmula general, voy a hallarlo, suponiendo pues que desconozco el término quinto. Sí, ahora lo que vamos a hacer, en vez de a sub n, n es pues el término que yo quiero encontrar, pues sería a sub 5 es igual. A sub 1, ¿cuál es en este caso a sub 1? Pues es el primer término. ¿Y cuál es el primer término de esa sucesión? Pues es 4, ¿sí? Entonces ponemos 4, ¿sí? Esto más n, ¿cuál es n? Pues es 5, es el quinto término, menos 1. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es 4, ¿sí? Lo hallamos, es 4, ¿sí? Ahora por aquí de, en este caso pues ya me confundí, es 4, ¿sí? Ponemos 4. Ahora a sub 5 es igual 4, ¿sí? Más 5 menos 1 es 4 y aquí por 4, ¿sí? A sub 5 es igual 4, ¿sí? Más 4 por 4, 16. 16 más 4 pues es
20. ¿Sí? El término 5 es 20. Vamos a ver, pues aquí está, a sub 5 es 20. Ahora, aquí tenemos otra fórmula en la que dice que es suma de los n primeros términos. ¿Qué quiere decir con n primeros términos? Supongamos que yo tengo aquí esta sucesión anterior, tengo 1, 2, 3, 4, 5, y yo quiero sumar esos 5 términos. Yo no voy a estar haciendo 4 más 8 es 12, y 12 más 12 es 24. Pues no, para evitarnos eso, pues existe esta fórmula, ¿sí? Si yo quiero sumar estos 5 primeros términos, simplemente reemplazo acá, en esta fórmula, los datos que me pide. Entonces, en este caso, pues, ahora me dice que yo necesito el primer término. Sí, voy a sumar los 5 primeros términos. Entonces, la suma de los 5 primeros términos es igual. Aquí necesito el primer término. ¿Cuál es el primer término? Es 4. Muy bien, 4 más a sub n. A sub n pues es el quinto término, ¿sí? del último término que vamos a sumar. Es decir, este es el primer término y este es el último término de los 5 términos que voy a sumar. Entonces en este caso sería 20, ¿sí? N pues es los 5 términos que voy a sumar, ¿sí? Los 5 primeros y estos sobre 2. Ahora, 20 más 4 pues es 24, ¿sí? 24 aquí por 5 y esto sobre 2. Esto es igual, 24 por 5 es 120 y esto dividido para 2 pues es igual a 60. ¿Sí? Y vamos a comprobarlo. Si es 60, la suma de los 5 primeros términos. Recuerden que a sub n es el último término de la suma, ¿sí? De los términos que yo quiero sumar. Entonces en este caso sería 20. Ahora vamos a sumar 12, sería aquí 12, 4 más 8, 12, ¿sí? Más 12, 24, 24 más 16 es 40 y 40 más 20 pues es 60 lo que tengo aquí, ¿sí? Imagínense que yo quiero sumar los 20 primeros términos y yo no lo voy a estar haciendo mentalmente. Para eso pues simplemente aplico esta fórmula. Ahora tenemos lo que es progresión geométrica, sí, ya no es aritmética. Sí, es casi lo mismo, pero hay algo que cambia. En este caso, pues me dice que es una sucesión en la que cada término se obtiene, sí, del anterior multiplicándolo, sí. En este caso por una constante llamada razón. Sí, en este caso, pues la progresión aritmética era una diferencia, sí, y era una suma, sí, o una adición o resta también puede ser. En este caso pues ahora es multiplicación y vamos a poner un ejemplo. Y aquí ustedes pueden observar el ejemplo. ¿Cómo identificamos? Pues en este caso nos damos cuenta que de aquí a acá ¿cuánto hay? ¿No es cierto? Ya son 6 unidades, pero de aquí a acá de 9 a 27 ya son 18 unidades. Entonces como que no tiene sentido, ¿sí? Pero si yo multiplico aquí por 3, ¿no es cierto? 3 por 3 me da 9. Y si yo multiplico por 3, 9 por 3, 27, ¿sí, no es cierto? Y 27 por 3 es 81, ¿sí? Y nos damos cuenta que aquí es una multiplicación, ya no es una suma, ¿sí? Entonces aquí me dice que para yo obtener este término de aquí, yo tengo que multiplicar al anterior por una constante llamada razón, ¿sí? Y esa razón pues es este número 3, ¿sí? Entonces este 3 se llama razón, ¿sí? Y ahora, ¿cómo yo hallo esta razón R? ¿Sí? ¿Cómo yo la hallo? Pues dividiendo, ¿sí? Este término de aquí con el anterior, es decir, a sub 4 para a sub 3, o si no, a sub 2 para a sub 1, ¿sí? O a sub 3 para a sub 2, da igual, no importa, siempre un término, ¿sí? Dividido para el término anterior, ¿sí? En este caso yo quiero dividir, yo que sé, en este caso a sub 3 dividido para a sub 2, ¿sí? Siempre el anterior, el término dividido para el anterior. Entonces R es igual a sub 3, ¿cuánto es? 27, y a sub 2 pues es 9, ¿sí? 27 dividido para 9, R es igual a 3, ¿sí? Y es lo mismo que está acá, y listo. Y una progresión geométrica, ¿sí? Está definido por esta fórmula de aquí. Entonces, ahora supongamos nomás, ¿sí? Que yo quiero hallar el término cuarto, ¿sí? Entonces, yo tengo que multiplicar al anterior, ¿sí? Por 3. Eso es lo que me dice la definición. Entonces, sería, más ayudándome del término anterior, más 1, aquí sería igual a sub n. ¿Cuánto es a sub n?
En este caso sería el término anterior multiplicado por la razón, que en este caso pues ya va a ser 3. Vamos a reemplazarlo después. Aquí sería 3 más 1 sería a sub 4. A sub 3 es en este caso 27. ¿Sí? La razón es 3. ¿Sí? Entonces ahora a sub 4 es igual a 27 por 3, 81. ¿Sí? Y tengo aquí, y miren, aquí tengo 81 y aquí 81. Y esto es a sub 4. ¿Sí? En este caso he ayudado del término anterior, ¿sí? Y multiplicado por una constante llamada razón, como dice aquí, ¿sí? Y eso es todo con progresión geométrica.